Vi ese tema en el fandom de Ben 10 y me llamó bastante la atención. El tema de hoy empieza con una pregunta bastante simple. ¿Los humanos de All Tomorrows pueden estar en el Omnitrix? Antes de dar una respuesta, vamos con una pequeña introducción. ¿Qué es All Tomorrow? All Tomorrows, o Todos los Mañanas en español, es un libro que narra la historia de cómo los humanos en el futuro deciden expandirse por el universo, empezando en Marte. Se terminan dividiendo en 3 subrazas, todas adaptadas a sus respectivos planetas. Sus nombres eran la gente de las estrellas, los marcianos y los terrestres. Después de varias guerras entre ellos mismos, como buena especie humana que se respeta, tiene la llegada de una especie alienígena llamada los Q, seres con un hambre voraz de conocimiento y una tecnología tan grande que ya supera la misma magia. Estos seres siempre han tenido una ideología presente, quedarse marcados en la historia y siempre ser recordados. ¿Cómo lo hicieron? Les escribieron su autógrafo en la piel y se fueron. Es broma, ojalá hubiera sido así. En realidad utilizaron su tecnología para modificarlos genéticamente a todos los humanos, para esparcirlos por distintas partes del universo, siendo transformados en abominaciones parecidas a animales. Ah, sí, y con lobotomización incluida, aunque los transformaban en distintas cosas dependiendo de qué habían hecho los humanos. Por ejemplo, en la guerra un grupo de humanos se había escondido abajo de la tierra y por acto de cobardía los transformaron en topos. Pero todas las especies tenían algo en común, tenían una pizca de humanidad en mayor o menor medida, o bueno, eso dependía de cómo estaba su situación. Sí, literalmente eran más o menos humanos dependiendo del clima. Los humanos al inicio eran simples experimentos de los Q, pero conforme pasó el tiempo comenzaron a adaptarse a su entorno. Claro, dependía de qué tan capaces eran. Por ejemplo, los más similares a nosotros, los Bone Crushers, lograron llegar hasta la era medieval con caca. Solo quédense con esa información. Conforme pasó el tiempo, ya cada especie se había vuelto una especie propia independiente del humano. Ahora todos eran subespecies de uno mismo. Venimos en formas distintas, éramos prácticamente Pokémones. O diría, humamones. Por favor, ríase, me estuve esforzando mucho en pensar ese chiste para esta parte. Ahora las especies lograron sus propias civilizaciones y consiguieron una inteligencia incluso superior a la nuestra. Y sí, hasta este punto todo sonaría bonito. Y lo es. O bueno, lo era hasta que llegó una especie de humanos que nadie conocía, que se había vuelto máquinas. Volvieron a modificar genéticamente a los humanos, torturándolos y mandando a la basura los millones y millones de años de evolución que habían tenido. Ahora bien, conociendo esta información hay que regresar a la pregunta principal. ¿El Omnitrix podía escanearlos y tenerlos como especie? Spoiler, sí, pero les explicaré. El Omnitrix solo tiene 3 reglas para que una especie sea parte del reloj. 1. Que pertenezca a una especie. Esto significa que no tiene que ser único. 2. Que no sea una clase de experimento o mutante. 3. Que pertenezca a alguna especie sapiente. O sea, que tenga que tener al menos un mínimo de conciencia. Sé que dije 3, pero ahí va una cuarta. 4. Que esa especie tenga ADN. Energy y ADN que no existen son los papás. Siguiendo estas reglas, ustedes pensarán que no, que los humanos del Tomorrows no pueden entrar al ser una especie artificial o mutantes. Y tendrían razón si no fuera por una cuestión. En Ben 10 ya ocurrió algo parecido. Por accidente, Asmo terminó creando una especie, los mecamorfos galvánicos, que evitaron una luna desértica por mucho tiempo. Así que Asmo junto con otros Galvan se pusieron en marcha para crear un Galvan B. Y en unos días, los mecamorfos sorprendentemente crearon una civilización, con ciudades y tecnología y todo por ellos mismos. Al cabo del tiempo pasaron generaciones y generaciones de mecamorfos, pasando de ser una especie artificial a algo totalmente natural. Y eso fue lo que pasó en el Tomorrows con los humanos. A pesar de que al inicio si eran artificiales, pudieron evolucionar hasta el punto de volverse subespecies ordinarias. Así que en resumen, Ben podría escanear a las especies que vinieron a futuro, o sea, las evolucionadas en otras palabras. Pero cuando fueron recién creadas, no, porque a pesar de todo seguían siendo humanos. Incluso con eso el Omnitrix hasta sería capaz de revertir el efecto y regresarlos a la normalidad. Pero en fin, no tiene que pensar necesariamente lo mismo que yo, así que díganme en los comentarios qué piensan ustedes. Chau chau.